la violencia en México. La violencia es hoy en día el principal problema que aqueja a los mexicanos, pues cada vez va más en aumento debido a las herencias de los sexenios anteriores. Pero, ¿qué la origina? Las principales causas del surgimiento de la violencia en México está ligada principalmente a la pobreza, ya que la mayoría de los mexicanos se encuentra en pobreza o en extrema pobreza, habiendo una amplia desigualdad social, ya que mientras unos son sumamente ricos, otros, al contrario, son sumamente pobres. México está entre los países con más habitantes en pobreza en América Latina, según la CEPAL. Un estudio de la CEPAL advierte que entre 10% y 15% de los mexicanos viven pobreza extrema, un porcentaje que está entre los más altos en la región. En el caso de México, el documento enfatiza que más del 35% de su población está en pobreza y entre 10% y 15% en pobreza extrema, solo antes que Bolivia y Honduras, mientras que Chile, Uruguay tienen una tasa de pobreza inferior al 15%, y la tasa de pobreza extrema en Argentina, Chile y Costa Rica está por debajo del 5%. Este es uno de los grandes retos que tiene la administración del gobierno, pues los datos son sumamente preocupantes. Ligado a esto está el desempleo en México. Ha sido un factor importante, pues existen empleos bastante mal pagados, insuficientes para que una persona pueda satisfacer sus necesidades. Jornadas de más de 8 horas, sobreexplotación y los salarios miserables. Según datos del INEGI de agosto del año pasado, presentaba la tasa más alta elevada de desempleo en jóvenes, presentando a los jóvenes de 15 a 29 años una tasa de desocupación de 5.8%, casi el doble del nivel nacional de 3.1% durante el primer trimestre del año 2018, siendo que el 65.2% de la población no es económicamente activa, siendo las mujeres con 54.4%, teniendo entre 15 y 19 años de edad. En un comunicado se señaló que la tasa de desempleo de la población de entre 15 y más años es de 3.2% a nivel nacional, es decir, 1.7 millones de personas, de los cuales 60.8% son hombres y 39.2% son mujeres. También tenemos la educación. La educación es otro sector de la población vulnerable, ya que a pesar de que en el sexenio anterior se aplicó la famosa llamada reforma educativa con la promesa de tener una mejor calidad de vida, una mejor educación, pero esto solamente se quedó en el papel, pues en la práctica nunca lo vieron. Tenemos escuelas principalmente en las comunidades rurales, en las que se imparten clases a la intemperie, en situaciones deplorables, sin siquiera los servicios básicos para los alumnos. Mientras que en la secundaria y bachillerato tenemos la mayor número de deserción de los alumnos, siendo estos los más vulnerables para ser tomados para las conductas delictivas. Sumado a esto, los pocos que llegan a una universidad son rechazados o en sus primeros 2 años de la carrera, estos desertan, ya que no tienen la solvencia económica para seguir estudiando. Y los pocos que llegan a titularse se enfrentan a un reto igual de mayor, ya que en México, si no tienes conocidos, el llamado influyentismo, no puedes entrar a una empresa a laborar.
además de, como hemos mencionado, los empleos en México, principalmente en el sureste del país, no son bien remunerados, llevando a esto a una gran decadencia. Hoy la educación, según los datos del año pasado, la educación era insuficiente, pues en el país no solo se presenta insuficiencia en la oferta educativa, sino que también es insuficiente el personal docente, los materiales, la actualización de programas y planes de estudios, la infraestructura y servicios en las escuelas. Aquí algunas cifras importantes. En la educación media superior, solo se tiene una unidad escolar por cada 1,000 jóvenes. A escala nacional, la cobertura de educación para adultos solo alcanza del 5.4% de la población potencial. En el caso de la educación secundaria, la media superior, se pierden cerca de 2 millones de alumnos matriculados en escuelas públicas y el 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. En promedio, hay 34 alumnos por cada profesor en la educación secundaria. La media para los países de la OCDE es 13 por cada docente. La tasa neta de escolarización pasa del 98.4% en primaria y se reduce al 62% en preparatoria. Alrededor de 95,000 estudiantes asisten a una institución en un inmueble adecuado. Este es uno de los grandes retos que tiene la actual administración, pues la corrupción se ha filtrado en todos los poros y el sector salud no es la excepción. Es otro de los puntos claves, ya que las instalaciones en los hospitales son decadentes, no hay doctores suficientes, no hay el mobiliario suficiente para tener una buena atención y por sobre todo no hay las suficientes medicinas, ya que estos obligan a los familiares de los pacientes a comprarlas, siendo estos la mayoría de bajos recursos, dejándolos a la indefensión. México se enfrenta ante una crisis de salud pública. El ingreso que pierden los hogares mexicanos por cada gasto en enfermedades crónicas es de 20% en un escenario conservador. Las pérdidas representan 213,000 millones de pesos, equivalentes al 1% del PIB, según datos de la INCO. El campo ha sido gravemente dañado, pues prácticamente se dejó en el abandono, siendo este cada vez menor, pues únicamente los campos agrícolas de Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua son los de mayor producción en México, donde prevalee un modelo de explotación y desigualdad que se ha fortalecido durante los años. Un puñado de empresarios se ha valido de sus conexiones políticas para incrementar su dominio y ha obtenido subsidios gubernamentales para mejorar la producción, mientras que mantienen a los jornaleros en condiciones indignas, inseguras y de explotación laboral, apostando con esto al consumismo e importación de productos del extranjero, donde el producto más importado a México es el maíz, siendo, como dice el presidente, una planta originaria de México, pero que gracias a sexenios anteriores hoy somos dependientes principalmente de Estados Unidos. Pero el 1 de diciembre, el licenciado Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, renovando en muchos mexicanos las esperanzas de mejores oportunidades y un mejor futuro. En el discurso en el que el presidente ha dado en reiteradas ocasiones está la de la confianza en el ejército y la convocación de este mismo para las tareas de seguridad en el país, como lo dice en su siguiente discurso. Vengo a convocarles para que
juntos, de conformidad con la Constitución, que es la ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Hay una grave crisis de violencia en el país, como nunca se había padecido. Pues todo esto es lo que llevó a la descomposición social y a la inseguridad, a la violencia. El mexicano no es malo por naturaleza. Empujaron a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. ¿Qué le dejaron como opción a la gente? Mientras unos cuantos saqueaban, se quedaban con todo lo que es del pueblo, lo que es de la nación. Le dejaron la economía informal, buscarse la vida a la gente como pudiera hacerlo para mantener a sus familias. Otros a emigrar. Millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Fíjense lo ingrato. Esos mexicanos tuvieron que irse a buscar la vida, a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, y ahora nuestros paisanos están enviando 28,000 millones de dólares al año a sus familiares. Y esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene el país. Si no fuese por esos ingresos, estaría peor todavía la situación económica. No hay cómo enfrentarlo si no se reforma la Constitución. Y tercero, estoy proponiendo esto porque le tengo confianza al Ejército y a la Marina. Porque lo he dicho en las plazas y lo repito aquí, el soldado es pueblo uniformado. Conozco la historia de mi país y conozco la historia del Ejército. Por todos los conjuntos anteriores, México se ha sumido en una gran ola de inseguridad y violencia, alcanzando sus niveles más altos en 10 años, según un informe del 22 de noviembre del año pasado. En una encuesta, los ciudadanos percibieron el mayor nivel de inseguridad que inició en el sexenio anterior, superando los datos del 2011, que eran hasta ahora los más altos, según una encuesta publicada por la Asociación México Unidos contra la Delincuencia. Los datos revelados respecto al 2018 indican que para el 48.6% de los mexicanos el principal problema del país reside en la seguridad, que engloba inseguridad, delincuencia, corrupción, narcotráfico y drogadicción, mientras que para el 45.7% los problemas económicos como crisis, desempleo, pobreza, bajos salarios, inflación e impuestos son más preocupantes. Por esto es tan complicado el tema de la inseguridad, que para hacerle frente no solamente se necesita la fuerza, sino un mayor crecimiento económico de todos los sectores antes mencionados. Por eso, este hecho afecta frontalmente la percepción de seguridad de los mexicanos, especialmente en 8 ciudades del país, donde más del 90% de su población adulta se sintió insegura al cierre del año pasado, de acuerdo con los resultados del INEGI.
El grupo de urbes donde impera el miedo lo encabeza la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde 96% de sus habitantes de 18 y más consideran que vivir ahí es inseguro. Le sigue Chilpancingo, Guerrero, con una tasa del 93.8%, Puebla, su capital, Tlalnepantla, Estado de México, con 90.4% y Fresnillo, Zacatecas, con un 90.1%. A nivel mundial, México, Brasil y Venezuela tienen las ciudades más violentas del mundo, teniendo en primer lugar Tijuana, en segundo Acapulco, en tercero le sigue Caracas, Venezuela, en 4 Victoria, México, en 5 Juárez, México y 6 Irapuato, México. Como ven, están en el ranking más alto de inseguridad a nivel mundial. Bien, esperemos que les haya gustado la información. No se olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias y hasta la próxima.